Ya nos están acompañando Claudia Najul y Ana María Andía, las dos expositoras. También está Marcelino Iglesias, el intendente. Así que esperamos unos segundos más hasta las 10 y largamos, ¿les parece? Sí, de entrada, bueno, le quería agradecer a las dos expositoras por hacerse el tiempo para acompañarnos en la tarde de hoy y sobre todo por abrir el debate de estos temas tan propios de la coyuntura que nos toca y que a veces es tan difícil darlos, sobre todo porque son debates que suelen atravesar las estructuras de los institucionales de los partidos, donde encontramos en distintos partidos políticos posiciones tan diferenciadas y, bueno, incluso dentro de otras organizaciones no partidarias. Parece que es algo fundamental que como militantes primero nos formemos, entendamos, escuchemos, participemos, nos saquemos todas las dudas que podamos tener en este sentido, no solo de la discusión que hoy tenemos alrededor, sino también de cómo se llega a este proceso, algo que el último hito significativo es cuando hace 2 años se termina votando en el Congreso, una, una decisión que, bueno, para los que creemos que es necesario dar el paso, nos quedamos con sabor a poco. De todos modos, el hecho de haber llegado a poder dar la discusión, sin lugar a dudas, fue un paso gigantesco. En, en la tarde de hoy, tanto bueno, Claudio como Ana María, la idea es que nos den cada una de su lugar. Ana María, legisladora provincial, y en el pasado también fue directora del Programa Provincial de Salud Reproductiva de la provincia, la primera provincia que lo tuvo, y Claudia como ex ministra y hoy diputada nacional, también tiene sin lugar a dudas mucho para aportarnos en este sentido. Sí, por una cuestión de agenda, ahí vamos a arrancar primero con Claudia, que esperen que no dejan entrar. Decía, la intención es que Claudia nos comente justamente cuál es cómo se ve hoy la discusión en el Congreso, bien, cómo está el panorama, el escenario nacional en este sentido, y después Ana María nos cuente cuál es la situación en Mendoza, bien, cómo ha sido el proceso de construcción local. Eh, Respecto a la moderación, vamos a hacer como siempre hacemos en estas actividades. Primero, la idea es que a medida que van surgiendo preguntas, las van registrando ahí en el chat, yo las voy tomando, y en el cierre vamos a pasarle todas las preguntas. Sí, es probable que Claudio se tenga que retirar un rato antes porque tiene una reunión de labor legislativa que no podía correr. ¿Están por ahí, Claudia, Ana María? Yo las vi entrar, les juro que las vi entrar. Están acá en el listado de participantes. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahí está. ¿Cómo estás, Claudia? Hola. Eh, Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola Claudia. Hola Mauricio, hola Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? a todas las personas que nos acompañan hoy. Bueno, a Bueno, partir de este momento, buenas tardes, la verdad que un gusto estar hoy con ustedes y felicito a la Juventud Radical de Guaymallén por tratar justo hoy esta temática en un día que es el Día de Acción por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Es un día que justamente se utiliza para reflexionar en aquellos países donde todavía no se ha legalizado, los inconvenientes que esto produce, y, y la problemática que trae aparejado el no tener legalizada la interrupción voluntaria del embarazo y sobre todo en nuestro país. Yo primero quiero agradecer, bueno, a Ana María porque es una estudiosa, ha dedicado su vida a los derechos de las mujeres, he aprendido muchísimo de ella desde muy joven,
desde la MUNI de la capital, que la conocí, y la verdad que siempre llevando adelante políticas, programas, proyectos que tenían que ver con esto, ¿no? Con la igualdad, con la búsqueda de la defensa de los derechos nuestros en todos los ámbitos, pero sobre todo en la salud. Es una especialista en salud sexual y reproductiva, así que para mí es un honor hoy compartir con Ana María este encuentro. Y no puedo dejar de nombrar a Marcelino, que la verdad que además también de toda su trayectoria en salud, que lo respeto como uno de los dirigentes más lúcidos que tiene la Argentina en nuestro partido, que además es un amigo que le tengo un gran afecto, y que cuando fue el debate del aborto, yo tuve muchísimas presiones, bueno, como deben haber tenido la mayoría de los diputados, pero la verdad que fueron momentos muy, muy difíciles para mí. Tuve amenazas personales, amenazas a mis hijas, incluso hasta agresiones físicas, y la verdad bueno, que Marcelino fue uno de los pocos que estaba ahí dándome aliento, bancando, diciendo que uno tiene que siempre actuar según sus convicciones, que no bajara los brazos. Así que en esos momentos tan difíciles que fueron para mí, si bien fue la experiencia seguramente más valiosa que me tocó vivir en el Congreso, también fue muy, muy difícil, vuelvo a decir, por la situación, por las amenazas, y sobre todo cuando se metieron con mis hijas, que bueno, eso fue lo que me afectó. Pero bueno, ahí también valorar la actitud de Marcelino, y bueno, el gran afecto, respeto, cariño, admiración que le tengo. Un abrazo, Marce, y gracias por esos momentos. Como ustedes saben, bueno, en el 2018, en el acto inaugural del nuevo ciclo electivo, el presidente Macri anuncia ante bueno, la sorpresa de muchísimos, que habilitaba ese año el tratamiento bueno, para que se pusiera en discusión el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina, que era un tema que no se podía seguir dejando sin tratar, sin estudiarlo, porque, bueno, él mismo consideraba que era un tema de agenda, y bueno, al mismo momento también puso en agenda la problemática del embarazo adolescente, y ahí nace el Plan ENIA, que es un plan que se aplicó sobre todo en las provincias del norte y que ha tenido muy buenos resultados. No sé ahora con el tema de la pandemia cómo seguirá, pero bueno, en su aplicación en provincias que tenían tasas terribles de embarazo adolescente, bueno, se aplicó y lograron bajar índices que eran realmente aterradores, ¿no? Quiero contarles que el tratamiento se realizó a través de 15 audiencias. Nos dejaron a todos los diputados y diputadas que lleváramos, bueno, a toda la gente que creíamos que pudiera contribuir al debate. Hubieron 738 oradores, representantes de todos los sectores, académicos, científicos, profesionales, la sociedad civil, organizaciones religiosas. Fueron muchísimas horas y meses de debate donde se escucharon todas las posiciones, y bueno, digamos, los oradores se repartieron en igual forma en los que estaban a favor y los que estaban en contra de la despenalización, ¿no? No se dejó a nadie afuera, se trató en forma conjunta durante 7 meses, comisiones de legislación general, la de legislación penal, la comisión de familia y niñez, y la de salud pública. Y después de esos 100 meses, bueno, logramos un dictamen de consenso, que fue el que llevamos al recinto, que no era exactamente el proyecto de la campaña, que hace ahora, bueno, en esa época hacían 7 años que venía presentando el proyecto todos los años, y lo ha seguido presentando también este año también.
se le hicieron varias modificaciones porque justamente en la misma madrugada, les cuento, seguíamos haciendo modificaciones al proyecto porque lo que nosotros queríamos era lograr la aprobación. Y así fue como se incluyó la necesidad de que la educación sexual integral fuera obligatoria en las escuelas, que hubiera acceso sin ningún tipo de barrera a todos los métodos anticonceptivos, las consejerías de salud sexual y reproductiva para que las mujeres tuvieran una información adecuada, previa y posterior a la interrupción voluntaria de su embarazo. No fue, digamos, el proyecto original, pero fue el posible y así fue como ese 14 de junio, después de 23 horas de debate, bueno, conseguimos esa histórica media sanción por primera vez en la Argentina. Bueno, el resto ya lo sabemos, pasó al Senado y bueno, lamentablemente en el Senado no logró la aprobación definitiva. La verdad que yo que vengo del ámbito de la salud y que he trabajado toda mi vida en el Hospital Lavalle, siempre consideré que el aborto era una cuestión de salud pública porque yo sí he visto llegar a muchas mujeres a las terapias totalmente descompensadas y morirse por abortos clandestinos o quedar con secuelas muy graves. Esto ha disminuido, digamos, quizás las muertes, porque ahora hay otro tipo de tratamiento, sobre todo, bueno, con métodos farmacológicos, pero que también, y además de ser una cuestión de salud pública, porque las mujeres mueren por abortos clandestinos, es una cuestión de equidad. Las mujeres que tienen dinero y deciden abortar, lo hacen con toda la seguridad y no corren ningún riesgo, y las más pobres son las que terminan o muriendo o con graves consecuencias. Por eso lo planteé siempre, y así fue mi exposición cuando defendí mi postura, que era un problema de salud pública, pero también era un problema de equidad y de desigualdad social, ¿no? Creo que, bueno, que cuando uno es legislador, no tiene que anteponer cuando trata los proyectos, y bueno, este proyecto en todo el mundo es uno de las, digamos, de las cuestiones más difíciles de tratar, y hay países que han tenido muchas dificultades, han hecho algunos referéndums, pero bueno, la mayoría ha logrado legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Está quedando en América Latina, bueno, y algunos países de África, menos Uruguay, que Uruguay legalizó. Todos los demás países han avanzado en esta legalización, porque lo que discutimos cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo no es aborto sí o aborto no, porque los abortos son una realidad en todo el mundo, es una práctica milenaria. Hoy, en este momento, en este minuto, muchísimas mujeres están haciendo un aborto. El tema es cómo el Estado responde ante esa realidad. Si lo oculta, la sigue ocultando, como pasa en la Argentina, o si acompaña a la mujer en ese momento y le brinda un sistema sanitario que la proteja y la acompañe durante todo ese tránsito por ese momento, que no es agradable, que no es una decisión fácil. Vuelvo a decir, lo que discutimos es si es legal o es clandestino, porque el aborto existe. La ley no promueve el aborto, no obliga al aborto, no estimula al aborto, muy por el contrario, los países que lograron avanzar en la legislación y en sacar de la clandestinidad a la interrupción legal del embarazo, han disminuido el número de abortos, porque justamente ese estado presente, ese estado al lado de las personas, bueno, por ahí las mujeres se sienten muy solas, creen que no hay ninguna otra salida, y al estar el Estado, por ahí pueden decidir hasta continuar con sus embarazos,
porque hay un Estado que puede responder, que está al lado de la mujer. Las estadísticas así lo demuestran. Uruguay y España, cuando legalizaron el aborto, lograron disminuir los abortos. Es decir, que no es que estamos a favor del aborto, que queremos, con todo, la verdad que lo que me dijeron en esos meses que fueron terribles, desde asesina en adelante, todo lo que se puedan imaginar, justamente lo que queremos es proteger a la mujer, darles las garantías de que un servicio de salud la va a acompañar en una decisión que cuando la mujer la toma, la hace igual, la hace legal o la hace ilegal. La hace digamos, con todos los recursos, las mujeres que pueden, en clínicas incluso, si es necesario, o con todos los medios farmacológicos que ahora, y Ana María en eso, bueno, es especialista, sabe que se pueden realizar, que no necesitan ningún tipo de internación, sin ningún tipo de riesgo, o lo hacen recurriendo a cualquier cosa, y seguimos viendo muertes y muertes en la Argentina por embarazo. Y eso es lo que nosotros queremos discutir, queremos poner en debate y queremos terminar con todas esas muertes, porque también los países que legalizaron el aborto tienen 0 muerte materna por abortos, porque justamente no hay ningún tipo de riesgo cuando se hacen con las condiciones necesarias. Por lo tanto, bueno, yo quería compartir lo que fue mi experiencia. Este año nosotros estamos esperando que el presidente cumpla su palabra. Él, cuando asumió, dijo que en 10 días mandaba el proyecto. Bueno, han pasado más de 6 meses y el proyecto no ha sido elevado. Nos tocó la pandemia, sí, nos tocó la pandemia trae muchas dificultades, pero también nos ha demostrado la pandemia que donde más dificultades tenemos es justamente en acceder a todo el sistema de salud sexual y reproductiva. Las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder a métodos anticonceptivos, tienen más dificultades en llegar al centro de salud porque algunos están cerrados, o sea que esto ha agravado la situación, la pandemia, la situación de la salud sexual y reproductiva de muchísimas mujeres. Es más, hay estadísticas de la línea de salud sexual y reproductiva del Ministerio de la Nación que de tener 7 a 11 consultas por abortos por día, tienen más de 70 consultas por abortos por día. O sea que la pandemia ha agudizado todas las dificultades que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar para en el momento de cumplir con sus derechos de qué salud sexual deciden y cómo tener y cómo poder distanciar sus hijos. El aborto no resuelve los problemas, no los resuelve, vuelvo a decir, lo que hace es disminuir los abortos clandestinos y lleva a 0 la mortalidad materna por abortos. Pero lo que sí tenemos que seguir trabajando y creo que es el lema de la campaña y ahí se resume todo lo que se debe hacer en salud pública y como política pública es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esto traduce exactamente lo que es una política pública para todas las mujeres y bueno, era lo que les quería dejar hoy en esta charla y me quedo un ratito antes de volver a la reunión de bloque. Muchísimas gracias. Claudia, muchísimas gracias por tu presentación, tu ponencia. La verdad, bueno, desde lo personal totalmente de acuerdo. Antes de darle la palabra a Ana María, sí estoy viendo el chat, está muy activo, en buena hora, quedan distintas posiciones. Sí, todo lo que son los comentarios no los voy a leer, únicamente las que sean preguntas. Eso, todas las preguntas sí pasan por el final. Te agradezco nuevamente, Claudia. Bueno, Ana María, ahora sí, te invito a que actives el micrófono y nos transmitas tu parte. Ahí está. Bueno, de nuevo, buenas tardes para las últimas personas que han ingresado. Yo quiero comenzar una etapa bastante lejana de la historia de nuestra provincia y de nuestro país. Imagínense de pronto que una
norma, una resolución, durante un gobierno democrático prohíbe el acceso a métodos anticonceptivos, a cualquier forma de métodos anticonceptivos en hospitales y centros de salud públicos. Y también en las obras sociales, en la seguridad social. Esto fue lo que ocurrió en el año 1974 durante el gobierno de Isabel Perón. Los anticonceptivos orales existen desde fines de la década del 50 y en nuestro país se comercializaron durante la década del 60 ya y estaban presentes en hospitales y centros de salud. Sin embargo, en ese momento fueron prohibidos y llamativamente por un gobierno democrático. Esto luego, de alguna manera, se fue flexibilizando. Nuestro país firmó en dictadura militar en el año 79 la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, que plantea en un par de artículos de forma específica el derecho a acceder a la regulación de la propia fecundidad. En ese momento se planteaba con otro vocabulario que era el de planificación familiar. Pero no siempre quien quiere regular su propia fecundidad está planificando una familia, por eso, bueno, hoy utilizamos otro tipo de concepto. Las primeras acciones en nuestra provincia comenzaron en el año 88 en los 3 centros de salud de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Se extendieron parcialmente a algunos hospitales y centros de salud, pero tenía que ver sobre todo con iniciativas individuales. Y en el año 96 se sancionó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en nuestra provincia, que fue, si no la primera, la segunda en el país. Lo que sí podemos decir es que el programa provincial fue realmente pionero y un ejemplo para el conjunto del país y recibió incluso distinciones a nivel internacional. Estoy hablando no solamente del acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos, que justamente lo que pretendía era revertir esa inequidad que hacía que las mujeres que tenían cómo pagarlo en una farmacia accedían a los métodos anticonceptivos, pero aquellas que se atendían en los hospitales y centros de salud del Estado no lo podían hacer. Mendoza, como decía, fue pionera no solamente en la oferta, en la variedad de métodos anticonceptivos disponibles, obviamente todos aprobados por la ANMAT. Bueno, es la administración, un área del Ministerio de Salud que es la que habilita la fabricación y comercialización de medicamentos, y en este caso pueden ser otro tipo de insumos, no necesariamente medicamentosos. También en la atención de adolescentes, en salud sexual y reproductiva, incorporamos la anticoncepción de emergencia, incluso antes de que ésta saliera al mercado bajo esa forma, pero se podía aplicar utilizando los anticonceptivos de uso habitual, fraccionados de otra manera. También abrimos las puertas a la posibilidad de realizar ligaduras tubarias, y posteriormente, con la sanción de la ley de anticoncepción quirúrgica en la provincia, se abrió la puerta a las vasectomías. Otra de las normas que fueron importantes en la provincia fue la que estableció cuáles eran los parámetros de calidad en la atención del posaborto. Esto es, de las mujeres que llegaban a un hospital con un aborto en curso o con un aborto complicado, cualquiera fuera el origen, espontáneo o provocado. Y también Mendoza se destacó por la calidad de los materiales de difusión, por la calidad científica y la calidad en cuanto al diseño. Acá vamos a hablar fundamentalmente de derechos. O sea, como dijo Claudia, el aborto es un problema de salud pública y está enmarcado en una serie de normas, como son nada más ni nada menos que el Código Penal de la República Argentina, que el año próximo va a cumplir 100 años de edad. Esto no es precisamente una ley recién gestada, y vamos a hablar en términos reproductivos. El Código Penal dice claramente bajo qué circunstancias el aborto no es un delito.
Esto, de acuerdo a las consideraciones posteriores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo transforma en un derecho. ¿Bajo qué condiciones no es un delito? Cuando se realiza con el consentimiento de la mujer. Quiero decirles que voy a hablar de mujer en general, pero en realidad el concepto más inclusivo es el de personas que pueden gestar. Estamos hablando de personas trans, de varones trans en especial, cualquiera sea su identidad o su orientación sexual. No solamente es necesario que exista el consentimiento de la mujer, sino que también lo debe realizar, pensemos en 1921, habla de un médico diplomado. Hoy agregarle el calificativo de diplomado a la condición de médico nos resulta superabundante porque no concebimos la existencia de médicos que no estén diplomados. Y plantea dos tipos de causales. Cuando se trata de una violación, cuando ese embarazo es producto de una violación, o bien cuando corre el riesgo la salud o la vida de la mujer. Esto ha tenido interpretaciones variadas desde 1921 en adelante, y en algunos casos, en muchos casos se judicializaba, generalmente por desconocimiento o por temor de los profesionales de la salud. La justicia no siempre llega a tiempo, y en algunos casos incluso ha habido fallos que hasta avanzaban sobre el texto explícito de la ley, planteando que debía ser un riesgo gravísimo para la vida de la mujer o una situación de inminencia de muerte, cuando el texto de la ley es muy claro, dice riesgo para la salud o la vida. Riesgo no implica que ya exista daño, riesgo significa posibilidad de daño para la salud o la vida de la mujer. Por otro lado, la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es de naturaleza integral, no se trata solamente de la salud a nivel biomédico, sino también de la salud psicosocial. Y es la condición de bienestar, de eso habla la definición de la OMS, y el bienestar solamente puede ser definido por la misma persona. Un médico puede identificar patologías, pero la condición de bienestar solamente la puede dar cada persona en forma individual. Aclarada esta parte, otro de los incisos plantea la violación. Y durante muchos años ha habido una interpretación restrictiva, ya que habla de la violación textualmente, violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. En este caso, ha habido una interpretación que resultaba redundante. Primero, que un embarazo al pudor no embaraza a nadie, convengamos. Un atentado al pudor, perdón, no embaraza a nadie. Por otro lado, se trata de dos situaciones diferentes. O bien la violación de una mujer o el abuso de una mujer con discapacidad intelectual. Cuando se trata de una persona con discapacidad intelectual que es abusada, se trata siempre de una violación, cualquiera sea su edad. Y en los casos en que no tiene discapacidad intelectual, si tiene 12 años o menos, de acuerdo al Código Civil y Comercial vigente, que es del año 2015, hasta los 12 años de edad. Desde los 13 años de edad y hasta la edad que sea, puede haber habido consentimiento para esa relación o no. Si no hay consentimiento, se trata de una violación. Y en el caso de los menores de 18 años, los profesionales de salud que toman conocimiento de estos hechos tienen obligación de realizar la denuncia. Ahora bien, en la medida en que no hay, como decía Claudia, un acceso a la atención adecuada dentro del marco legal, porque acá estamos hablando de interrupción legal del embarazo, si no hay por parte del Estado, que es el que debe garantizar las condiciones para que todas las ciudadanas y ciudadanos ejerzan sus derechos, lo que se hace es empujar a las mujeres a la clandestinidad, obviamente a las mujeres que no tienen recursos, a las más vulnerables, que son las que pagan los costos en su salud y en algunos casos con su vida. Por cierto que el desarrollo de los programas provinciales y del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva
el acceso a la información y a los métodos anticonceptivos ha hecho que el número de abortos se vea reducido. Esto ha ocurrido en todo el mundo. En la medida en que hay acceso a la información y a métodos anticonceptivos, se reduce el número de abortos provocados. Y por otro lado, en la medida en que hay acceso a una atención adecuada de un aborto legal, disminuyen las muertes maternas. Esto es algo clarísimo, digo, en términos epidemiológicos, si lo queremos ver así. Por otro lado, otro de los marcos que tenemos que tener en cuenta es el llamado fallo FAL. El fallo FAL es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, en el cual lo que hace, a partir de un caso en Chubut de una adolescente que había sido violada, una adolescente de 15 años. Legal, el aborto mata igual. Legal, el aborto mata igual. Mata igual. El aborto mata igual. El aborto mata igual. ¡Vamos! Legal, el aborto mata igual. Salvemos las dos vidas, salvemos las dos vidas. ¡Viva la vida! ¡Vamos! Toda vida vale. Legal o ilegal, el amor mata igual. Legal o ilegal, el aborto mata igual. Bueno, lamento mucho lo que acaba de pasar. La verdad que este espacio es justamente para discutir, para debatir. Estoy tomando en el chat preguntas que que reflejan claramente distintas posiciones, pero lo que no vamos a permitir de ninguna manera, y de cualquiera sea la intención, es este tipo de actitudes intolerantes. Así que bueno, las personas que pude identificar las retiré de la actividad. Ahora sí, Ana, ¿te escuchamos? a ver, podemos estar de acuerdo o no con un montón de leyes, no solamente con el Código Penal, sino con otras. Esto no significa que no sean leyes provinciales o nacionales legítimas y que deben ser cumplidas. Y si alguien no está de acuerdo, tiene las vías para promover la modificación de esos marcos legales. Este tipo de agresiones, como el que acabamos de escuchar, realmente no hablan de los temas que Claudia o yo estamos exponiendo, sino que hablan de las personas que para expresarse necesitan recurrir a herramientas que no son el diálogo, sino la agresión. Entonces, bueno, habla más de ellos que de los que estamos, o de las personas que estamos compartiendo estos temas y que queremos dialogar sobre estos temas, pero no mediante la agresión. No hay ningún inconveniente en dialogar si es un diálogo respetuoso. Bien, voy a continuar. Les recuerdo, estaba hablando del fallo FAL. El fallo FAL es un fallo del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual lo que hace es una interpretación muy detallada del Código Penal y plantea una serie de condiciones, como por ejemplo, que no es necesario, si se trata de una violación, alcanza con una declaración jurada de la persona gestante en el hospital o en el centro de salud al cual se dirige. No es necesario que exista una denuncia policial. Tampoco debe ser judicializado. ¡No es ley! A ver, si van a matar a un bebé recién nacido, también a un bebé no nacido. Realmente me encantaría que las personas que agreden de esta manera estén dispuestas a un diálogo respetuoso, pero parece que es difícil. Estaba comentando lo que dice el fallo FAL, porque además no lo personalizo, están faltándole el respeto a las personas que quieren escuchar lo que tenemos para compartir, las dos disertantes, y que quieren hacer sus propias preguntas o plantear sus propias inquietudes.
En definitiva, esta no es una forma democrática de convivencia y de intercambio de ideas. Les decía que no hace falta hacer una denuncia policial, no es exigible, que no debe ser judicializado el caso, ya que el caso debe ser evaluado por un médico, puede y es mejor si interviene un equipo interdisciplinario, pero es suficiente, de acuerdo a lo que dice el Código Penal, que intervenga un solo médico. Por otro lado, el riesgo para la salud de la mujer debe ser considerado de manera integral, esto es no solamente los aspectos biomédicos, sino también los psicosociales, y en casos de violación, como les decía, hasta si tiene 12 años o menos, se considera siempre violación, y desde los 13 años en adelante dependerá de la declaración jurada que haga la persona. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy explícita al decir que de ninguna manera se debe poner en cuestión la declaración jurada que está haciendo esa mujer. No hace falta que dé detalles, lo puede hacer si quiere, obviamente, pero no debe ser sometida a un interrogatorio como tal, sino que se trata simplemente de una declaración jurada. Los integrantes del equipo de salud pueden presentar objeción de conciencia, este es un derecho. Ahora, la objeción de conciencia nunca puede ser institucional. Esto significa que en cualquier efector de salud, si no hay un profesional que no haya firmado objeción de conciencia, si fueran todos objetores, tiene la obligación de buscar otros profesionales que atiendan a esa persona y que le den respuesta a su necesidad. Por otro lado, tenemos otro elemento. ¡Sí a la vida! ¡Sí a la vida! ¡Sí! Voy a tomar la Constitución Nacional. La Constitución fue reformada por última vez en el año 1994 e incorpora una serie de pactos y tratados internacionales que tienen que ver con estos derechos. Tenemos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación, tenemos también la Convención Interamericana que se llama de Defensa de los Derechos de la Mujer, o para decirlo más estrictamente, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y fundamentalmente me quiero referir a el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esta convención, estos tratados están en el artículo 75 de la Constitución Nacional, recomiendo su lectura. Y recomiendo la lectura de los tratados internacionales que fueron incorporados. Insisto, cualquier persona tiene derecho a no coincidir, pero eso es una decisión personal. Lo que no se puede hacer es imponer opiniones personales al conjunto de la sociedad cuando el marco legal dice otra cosa. Porque nuestro Estado es un Estado de derecho, y además les recuerdo, para algunos casos en que esto les preocupa, que es un Estado laico la Argentina. ¿Qué es lo que dice el Pacto de San José de Costa Rica? Habla del derecho a la vida en general desde el momento de la concepción. ¿Por qué este en general? ¡No al aborto! ¡No al aborto! ¡No! Bien, continuaremos. Dice en general porque varios de los países firmantes tenían ya legislación que habilitaba el aborto, en algunos casos de manera más restrictiva y en otros casos de manera menos restrictiva. De hecho, en Argentina, el Pacto de San José de Costa Rica es del año 1969, y nuestro Código Penal desde el año 1921 planteaba que no es delito, en consecuencia es un derecho acceder a la interrupción legal del embarazo bajo determinadas causales de las cuales ya hemos hablado. Con lo cual, lo que está priorizando la Constitución y el propio Código Penal es la salud y la vida de la mujer frente a los derechos del embrión o del feto. De hecho, el mismo Código Penal plantea una pena mayor cuando se produce un homicidio que cuando se produce un daño mortal
a un embrión o un feto. Esto habla de jerarquías de derechos. Ningún derecho humano es absoluto, ni siquiera el derecho a la vida. Esto no solamente es aplicable en el caso, en los temas de los que estamos hablando, dentro del campo de los derechos sexuales y reproductivos, sino también en casos que pueden resultar como mucho más aceptables, tal vez, para algunas personas. El derecho a la vida no es absoluto. Si yo mato a una persona, estoy cometiendo un homicidio, a una persona que ya ha nacido. Ahora bien, si esa persona me está agrediendo y pone en riesgo mi vida, y yo mato a una persona en defensa propia, tiene mayor valor la defensa de mi vida que el derecho a la vida del agresor. Insisto en esto porque no todos los derechos son equiparables. Y el mismo Código Penal es el que lo plantea. No tiene los mismos derechos un embrión o un feto que un niño que ya ha nacido o una persona que ha nacido y ha vivido alguna cantidad de años. Esto, insisto, puede ser, pueden no estar de acuerdo algunas personas y es válido que tengan opiniones personales. Lo que no pueden es pretender imponer una norma diferente a lo que dice el Código Penal, a menos que se produzca una modificación legislativa por el Congreso de la Nación de dicho Código Penal. Y de esas cosas es de las que estamos hablando. El concepto de niño por nacer, además, ya que estamos entrando en estos temas, quiero decirles que no es un concepto científico, que es un concepto de naturaleza social. La vida es un continuo. ¿Hay vida en el óvulo? Sí. ¿Hay vida en el espermatozoide? Sí. ¿Es vida humana? ¿Es un ser humano? ¿Un óvulo fecundado? El concepto de persona legalmente es otro. Y aquí estamos hablando de derechos y estamos hablando de marcos legales. Estos temas atraviesan transversalmente, lo dijo Mauricio al comienzo, a los partidos políticos, atraviesan transversalmente a la sociedad. Nuestro sistema de gobierno es representativo, republicano y federal. Ser representativo significa que gobernamos a través de... ¡Genocidas! ¡Genocidas! Qué bueno que sería que demuestren más respeto por las personas que quieren escuchar los temas de los que estamos conversando. Bueno, está bien, pero ¿podemos poner una oposición por lo menos? Pueden ponerla por escrito y vamos a contestar las preguntas al final del chat. Lo que se ha dicho es que vamos a contestar preguntas. No. Opiniones en este momento no es como está planteada la reunión. Si ustedes se incorporan... No estoy presentando una opinión. Mateo, la partidaria, sos bienvenido a quedarte o participar o no, pero no está planteada con 2 oradoras invitadas y cualquier pregunta va a ser bien recibida en el chat. Digo, esas son las normas en las que venimos teniendo desde hace meses webinarios y la verdad que es la primera vez que tenemos este tipo de incidentes donde claramente se muestra la intolerancia de algunos actores por la propuesta del comité. Está bien eso, pero yo solo aviso que va a ser intercambio de ideas. Ahora, por favor, respondan algunas preguntas, por lo menos. Por supuesto. Hubiera sido muy lindo que el debate entrara en diferentes posturas, no solamente las dos disertantes con la misma postura, sino no es un debate. Bueno, esto es una decisión del comité y está claro cuál es el tópico al que nos juntamos a hablar hoy. De todos modos, bueno, arrancás, Yo quiero decirles algo porque esto me lleva a más de 20 años atrás. Cuando en el año 1996 discutíamos la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en la provincia, que insisto, fue pionera, de hecho la ley nacional es recién del año 2002, varios años posterior, nos decían asesinos, los mismos términos que estamos utilizando ahora, nos decían asesinos, buscábamos que todas las personas tuvieran acceso a los métodos anticonceptivos.
y que esta posibilidad de acceder no dependiera exclusivamente de su poder adquisitivo. No es la primera vez que escucho no son agradables, pero hablan más de ustedes que de mí. Insisto. Podemos continuar. Pueden hablar de ustedes si no se nos permite tener voz y voto en esta situación. Esto no es un debate, es un monólogo para justificar lo injustificable, el asesinato. Señora diputada, recuerde que el sueldo se lo pagamos el pueblo, entonces nos tiene que representar. Si no nos va a representar, no está haciendo bien su trabajo. Discúlpame, pero yo también pago su sueldo y por más de que pudiera estar a favor o en contra, ella representa a una parte que de pronto no será tu visión, pero también representa a una parte. Entonces, acá todos le pagamos el sueldo, no solamente los que están a favor o en contra del aborto. Me parece que no tiene nada que ver el comentario. No, nos tiene que escuchar. Mauricio, tal cual, pero ¿sabes qué? Somos 102 personas acá adentro. Armar un debate entre 102 personas, ¿no te parece un poquito complicado? A ver, si todos van a hablar, o sea... Por eso la responsabilidad es una sola pregunta ya. Las dos posturas, una a favor del aborto, otra en contra. Están las dos expositoras con la misma opinión. No leen los comentarios, no permiten que uno... Gente, por favor, en realidad, a ver, si se ponen a ver la placa por la cual se invitó, esto no es un debate. Primero que nada, son reflexiones sobre el acceso al aborto legal y gratuito. Primero. Y segundo, si vamos a debatir, hay reglas que seguir. ¿Sí? Entonces, en este momento, recién primero fue Claudia, en este momento es Ana María la que está exponiendo. Se escucha a la expositora, después se realizan las preguntas. Tal vez no conocen la temática porque no han participado en los, no sé, la verdad, cuántos webinars han pasado ya, porque todos los lunes hacen el mismo tipo de charlas, el mismo tipo de reflexiones, y nunca había pasado esto, nunca. Entonces, tranquilicemos, aceptemos las... A ver, el tema está propuesto de la siguiente manera. Ana María y después se hacen las preguntas. Siempre ha sido igual. ¿Por qué hoy tiene que ser distinto? Las reglas se establecieron de entrada, Mauricio las estableció de entrada. Entonces, tienen que tener, sí, algo de respeto por las reglas. Así como ustedes van a querer ser escuchadas, primero dejen que las disertantes terminen su visión y su idea, aunque la compartan o no, porque yo, por ejemplo, yo estoy en contra y sin embargo, ¿sí? Tengo por lo menos el respeto de oír su idea, ¿sí? Para armar un mejor criterio personal con fundamentación y después podemos plantear las preguntas que cada uno quiera plantear. Pero se trata de respeto nada más a las normas, a las reglas que estableció Mauricio de un principio. Buenas tardes de vuelta. Les pido por favor que respetemos cuáles son las reglas. Recién se me congeló la computadora, por eso me perdí unos minutos. Las reglas del webinario de la actividad son claras. Hay dos moderadoras, cualquier duda la ponen por el chat y se va a leer. Si alguien siente que esto no lo representa, no le gusta esta modalidad de participación y demás, bueno, es la que ha elegido el comité, puede tener sus deficiencias, puede tener su... Y el respeto a la Constitución Nacional. Son todos bienvenidos a respetarlas, y si no, bueno, hay otras oportunidades, otras instancias de diálogo, las pueden generar cada cual en el marco de su organización, su instancia, o lo que crea más conveniente. Lo único que les pido es que respetemos la convocatoria. ¿Bien? No, el respeto a la vida y a la Constitución Nacional, ¿en qué momento? Voy a retomar ahí, porque es de lo que estaba hablando. Evidentemente, no todos han podido escuchar algunas de las cosas que dije, pero antes que eso quiero aclarar algo. Lo mío no son opiniones, estoy hablando de cuál es el marco legal que rige en el país. No son opiniones, más acá ya de que yo tenga, sí, mi propia opinión. Pero insisto, esto no es mi idea o la idea de un grupo, esto es el marco legal que rige en el país.
les guste a algunas personas o no les guste. Entonces no se trata de un debate de que esto No realmente esto habla muy mal de las personas que interrumpen de esta manera. Confunden lo que puede ser el debate en el Congreso, y probablemente, según lo que ha dicho el presidente de la Nación, al que algunos de nosotros hemos votado y otros no hemos votado, va a presentar el proyecto, más allá del proyecto que ya ha presentado la campaña por, no sé, creo que es la edición número 8 o 9 que se presenta. Esta discusión no es legal ni legítima. Pero ahí, en el Congreso de la Nación, y esto les pido por favor que distingan, que discriminen, cuando se trata de hablar de interrupción voluntaria, que es lo que se va a discutir en el Congreso de la Nación, del tema que yo estoy abordando, que es interrupción legal, que es el marco legal existente en la provincia y en el país. Por Y no favor, pueden- por favor, estemos con los términos que corresponden. No es Perdón, no se escucha bien y les pido que los planteen por el chat porque yo no sé hasta las 12 de la noche para continuar acá. Algunos de ustedes tal vez sí, pero yo no. Este tipo de interrupciones lo único que hacen es que no podamos continuar con la exposición que aspiraba a ser breve para que después planteara preguntas. Esto no es un debate, no es en los términos en que fue planteado. El día que haya un debate, lo veremos. No hay ningún conflicto en eso. E insisto, lo que estoy planteando es el marco legal que existe. ¿Qué dice la Constitución Nacional? El aborto no tiene ningún marco legal. La Constitución Nacional dice, ha incorporado los tratados y pactos internacionales que les mencioné recién. Y el Pacto de San José de Costa Rica, lo repito para aquellos que no lo escucharon bien, dice del derecho a la vida en general, y eso está muy remarcado, desde el momento de la concepción. Y dice en general porque nuestro propio marco normativo, el Código Penal, que tiene ya casi 100 años, plantea la posibilidad de una interrupción legal del embarazo bajo ciertas causales. Quienes no están de acuerdo no están obligados a interrumpir ningún embarazo, pero tampoco pueden obstaculizar el derecho de otras personas que quieren tomar decisiones dentro del marco legal vigente. Insisto, no son ideas, no son opiniones. Es el marco legal vigente de nuestro país. Bien, no es mucho más lo que les iba a comentar. Para quienes estén interesados, les puedo contar cómo es el acceso hoy en nuestra provincia. La manera de acceder, y que es la que está funcionando en la mayor parte del territorio provincial, es a través de un 0800, es un 0800 que corresponde al Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Les digo con exactitud, el teléfono es el 0800 222 3444. Repito, 0800 222 3444. Las personas que llaman ahí pueden llamar para pedir cualquier tipo de información sobre salud sexual y reproductiva. No se trata solamente de interrupción legal del embarazo. Cuando se trata de estos casos, los casos son derivados de manera confidencial al programa provincial de la provincia que corresponda. Desde allí se toma contacto con la persona que solicitó la atención, se le da la información acerca de a qué centro de salud u hospital puede concurrir. Allí va a ser atendida, en la mayoría de los casos, por un equipo interdisciplinario. Habitualmente hay una trabajadora social o una psicóloga o ambas, y un médico o una licenciada o licenciado en obstetricia. Ellos le van a brindar información. Por ahí vi, porque
bueno, no me resulta fácil estar mirando la pantalla y al mismo tiempo leer los comentarios, decía consejería para que aborten. No, lo que se da es consejería en opciones. Consejería en opciones significa la alternativa de continuar con el embarazo y si la persona no desea continuar, ver si realmente encuadra en algunas de las causales. Porque si no encuadra en riesgo para la salud o la vida o en la causal violación, no va a tener respuesta por parte del sistema de salud estatal. De hecho, hay un porcentaje que no accede a la interrupción legal, ya sea porque en esa consejería reafirma como una de las opciones la continuidad del embarazo, o bien porque aún deseando interrumpirlo, no hay causal para que pueda ser encuadrado. Según las semanas de gestación, el tratamiento se hace en forma ambulatoria o bajo internación. Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y también del Ministerio de Salud de la Nación. En los casos en que es ambulatorio, obviamente la mujer sale con un turno dado para control posterior a la hemorragia y en todos los casos, en esos controles posteriores, sean con o sin internación, se les brinda un método anticonceptivo. Pueden elegir, por supuesto, pero lo habitual es que luego de un evento obstétrico sea un método de larga duración. Esto puede significar un implante, bueno, hay distintas alternativas. Se hace el seguimiento de todos los casos, se llevan estadísticas, obviamente que la información sobre los casos es confidencial, se le garantiza a las personas que la confidencialidad y esto ha hecho que disminuyera significativamente la mortalidad materna en nuestra provincia y también en el país. Justamente lo que se está salvando es la vida de las mujeres que se ponen en riesgo cuando en situación de desesperación deciden optar por un aborto en condiciones de riesgo. Estas son las vidas que se están salvando. La mayoría de las mujeres llegan a la consejería con la decisión tomada, pero de todas maneras se ofrece siempre una consejería en opciones. De ninguna manera, así como cuando se ofrecen métodos anticonceptivos, tampoco se impone, no debe el profesional, y no se hace, imponer tal o cual método, sí debe informar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, en este caso también. Obviamente que todo esto exige, y en pandemia ha exigido, un esfuerzo muy significativo por parte de los equipos de salud que trabajan en la atención de las mujeres que solicitan una interrupción legal. Quiero contarles un par de cosas. Hay argumentos de, por ejemplo, de naturaleza religiosa, y esos argumentos de naturaleza religiosa se olvidan de que dentro, en particular de la Iglesia Católica, existe el principio del probabilismo, que dice que cuando hay duda, hay posibilidades de tomar una decisión diferente a lo que dice la doctrina. Este tema de la interrupción del embarazo es parte de la doctrina y no del dogma, y la doctrina de la Iglesia Católica, de hecho, ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Por otro lado, quiero comentar una anécdota de hace bastantes más años. En el año 74 se sancionó en Francia la posibilidad de acceder al aborto. El presidente era Valéry Giscard d'Estaing, católico practicante. Un poco después él tuvo una reunión con el Papa, Juan Pablo II, y el Papa le dijo que él debiera haber vetado la ley. Y el presidente de Francia le contestó que él, a nivel personal, como católico practicante, no estaba de acuerdo, pero como presidente de la nación no podía violentar, no podía vulnerar el derecho de las personas, de las mujeres o de las personas con posibilidad de gestar, a acceder a una interrupción del embarazo si esta era legal. Yo creo que estas son
hechos que a mí personalmente me marcan en términos de comprender que estamos manejándonos, en este caso, dentro del marco legal. No son opiniones. Insisto. Bueno, yo llego hasta acá, hay mucho más para comentar, pero preferiría, Mauricio, dada la hora, que dedicáramos un ratito a contestar algunas preguntas. Vale, he intentado tomar todas las preguntas hasta... Voy a tomar nota, así no... Te escucho muy mal, Mauricio. A ver, bien, a ver, por acá. 20 fue la primera. María Andriona preguntó, ¿por qué insistir con algo que ya se votó por el no? La respuesta es muy simple. Yo estoy hablando de interrupción legal y Claudia habló de interrupción voluntaria. Hay leyes, distintas leyes, que han debido pasar varios procesos, ya sea a nivel provincial o nacional, para ser aprobadas. Con lo cual es absolutamente legítimo que en el caso de la interrupción voluntaria que se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación en el 2019 y no fue aprobada en el Senado, es absolutamente legítimo que vuelva a ser presentado el proyecto. De todas formas, les recuerdo que la no aprobación fue por un margen muy, muy estrecho. Y obviamente, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados periódicamente se renueva, y los representantes elegidos por los ciudadanos que votan son los que llevan esas opiniones al Congreso. Bien. Bueno, después. Isabel Domínguez preguntó, dice, el aborto es la solución más fácil que le da el Estado a la población. ¿Quién defiende a los ciudadanos por venir? Perdón, ¿quién defiende? Los ciudadanos por venir. Bueno, insisto en lo que dije antes. En primer lugar, no son ciudadanos, y en segundo lugar, el mismo Código Penal prioriza la salud y la vida de la mujer por sobre el derecho a la vida del embrión o del feto. La respuesta, esto es, la modificación a ese marco normativo, se tiene que dar en el Congreso de la Nación, y bueno, cada quien está en su derecho de promover las modificaciones legales que considere necesarias. Hoy el marco legal es ese. Bien. Ahí como comentario hay muchas preguntas muy parecidas, obviamente no las vamos a ir repitiendo. Mariana Soler hizo dos preguntitas de las 7:20 también. Todas las encuestas en Mendoza en contra del aborto, eso no lo ven. Y después pregunta qué leyes se han promovido para ayudar a las mujeres y darles opciones en lugar de abortos. Primero me gustaría saber de qué encuestas está hablando, porque yo manejo otras cifras, pero obviamente eso no va a ser motivo de discusión acá. Hola, Ana. Sí, perdón. No sé si te acordás de mí, Ana María. La nota periodística no tiene valor. Mariana, discúlpame, pero únicamente la palabra la tiene la moderadora para responder las preguntas. Sí, Ana. Si hay una nota periodística, porque creo que es lo que alcancé a escuchar, no tiene valor de encuesta. Las encuestas tienen que ser serias y programadas en base a criterios científicos, obviamente. Una encuesta, una muestra no intencional, por ejemplo, que lo puede hacer un diario digital, donde dice, ¿qué opinas sobre esto?, solamente representa a las personas que participaron en la votación. Que obviamente, para eso tienen primero, eso se llama muestra intencional, desde el punto de vista técnico, de lo que es la metodología de investigación cuantitativa. ¿Quiénes van a responder? Quienes se enteraron que existía esa pregunta, quienes tienen interés en el tema, quienes tuvieron el tiempo y la intención de contestar, y quienes hicieron y llevaron adelante el acto de contestar. Con lo cual, esto que se llama muestra intencional representa exclusivamente a las personas que contestaron, y de ninguna manera puede ser expandido su resultado al conjunto de la población.
las muestras estadísticamente significativas se construyen de otra manera en una investigación seria. Eso no es una investigación, eso es una nota. Así que yo manejo otras cifras. Lo que sí les puedo decir es que hace muchos años, como hace muchos años que trabajo en este tema, investigaciones serias realizadas desde el CONICET o desde Salud Investiga, que es el área de investigación del Ministerio de Salud de la Nación, y de algunas de las cuales he participado, muestran cómo ha ido creciendo la aceptación hacia la interrupción legal y también hacia la interrupción voluntaria. Por otro lado, hay una cuestión que quiero destacar. Los resultados, cuando se trata de encuestas anónimas hechas de forma seria, dan valores de aceptación más altos que cuando son realizadas de manera pública. Esto es, Mentira. qué difícil que es dialogar así cuando lo único que hay del otro lado son agresiones. Yo no descalifico, ni lo haría nunca, a una persona que piensa distinto. En todo caso, a los argumentos se contraponen argumentos, no agresiones. Les decía que no siempre cuando se trata de opinar en forma pública, a veces las presiones, como esto que dijo Claudia, que ha recibido y que yo también he recibido, en la época, hace un montón de años, cuando estábamos trabajando la ley provincial de salud reproductiva, y ahora, si bien yo personalmente no he intervenido, por cierto, en la discusión en el Congreso, pero sí he tenido relación, sigo teniendo relación con la aplicación de la interrupción legal, en cuanto a que mis temas de trabajo están vinculados en parte solamente, a los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos dentro de la Cámara de Diputados. Trabajo en otra cantidad de temas y quienes tengan interés en saberlo pueden consultar la página de la Cámara para conocer los proyectos que presenta cada legislador. Lo que sí puedo ver es que hay una aceptación cada vez mayor. Eso sí lo puedo decir, que hay una tendencia, así como leyes que hace unos años nos hubieran parecido impensables. Me voy a ir muy atrás, año 1985, divorcio vincular. La ley de divorcio iba a destruir a la familia argentina. Creo que eso no ocurrió, no sé, si alguien piensa distinto, que presente las evidencias. Matrimonio igualitario, otro atentado contra las buenas costumbres. Simplemente han sido ampliación de derechos para personas que estaban viendo vulnerados sus derechos. Y aquí, en lo que hace a interrupción legal, estamos hablando siempre, siempre, siempre dentro de la ley. Y la interrupción voluntaria es la que se va a discutir en el Congreso de la Nación probablemente este año. Bien, gracias Ana. Seguimos. Eduardo González pregunta, ¿qué garantía se logra para las niñas no nacidas? E Isabel pregunta si el aborto de una niña es un femicidio. Por ahí están relacionadas con la pregunta anterior. Una militante experta del tema de femicidios. Lo que puedo decir es que no es un aborto, no es un homicidio. Y el que lo cataloga en términos diferentes es el Código Penal. Y que sea una niña o un varón, ese embrión, que sea masculino o femenino, ese embrión o ese feto, yo entiendo que no hace diferencia. Lo que el Código Penal privilegia es la vida y la salud de la persona gestante. Eso no significa que no tenga derechos ese feto o ese embrión, pero el Código Penal privilegia los derechos de la persona gestante. Derecho a la salud y derecho a la vida. Bien, Mariela Aucelo nos pregunta si están a favor de legalizar todo lo que no sea correcto solo porque existe. Tendríamos que empezar por definir qué es correcto y qué no es correcto
para cada persona. Entonces creo que es una pregunta que en esos términos no se puede responder. Yo jamás votaría por algo que considero incorrecto, pero probablemente no todas las personas tenemos el mismo concepto de qué es correcto y qué no es correcto. Porque si así fuera, probablemente no habría tantas conductas dispares en la sociedad y tantas opiniones dispares. Bien. Marcelo Rocasalvo plantea, las muertes por embarazo tienen que ver con el sistema de salud, no con la legalidad del aborto. ¿Por qué no menciona esas estadísticas? Y después Patricia hace lo mismo y dice, ¿cuántas son las muertes reales de mujeres por práctica de aborto? La mortalidad materna ha ido descendiendo en todo el país, si bien, hace 10 años estaba en 44 cada 100.000 nacidos vivos, eso ha ido descendiendo y hoy en nuestra provincia, eso a nivel nacional, y Mendoza estaba siempre cerca del promedio nacional. Hoy Mendoza tiene mejores índices que el país y la mortalidad materna está en el 2,37. A ver, si me permiten lo confirmo porque este dato, ya que es un número exacto, lo voy a confirmar, lo tengo por acá. Efectivamente, en el trienio, porque también hay que considerar una cosa, es conveniente ver las cifras haciendo promedios de grupos de 3 años, porque estadísticamente es más significativo. Lo que tiene publicado el Ministerio de Salud de la provincia en su página web es que en el trienio 2016 a 2018 es la cifra más baja y es de 2,36 muertes cada 10.000 nacidos vivos. Y la cantidad de muertes por aborto es muy, muy baja, y justamente esto tiene que ver con algo que dije al comienzo, con la posibilidad de acceder a información y a métodos anticonceptivos. Y en el caso de que se realice una interrupción legal, esta se realiza de manera no solo confidencial, sino segura, sin poner en riesgo la salud ni la vida de la persona que está. Bien. Mira, ahí viendo la cantidad de preguntas que siguen saliendo, ya la hora en la que estamos, lo voy a agrupar bien por tema. Acá preguntan respecto de los derechos del padre, es decir. ¿Los derechos? Del padre, ¿en qué momento, Dios? ¿Hasta dónde se debe tomar en cuenta la opinión del padre? El Código Penal no lo menciona en ningún lugar, así como no menciona ni al embrión ni al feto. El Código Penal habla exclusivamente del riesgo para la salud o la vida de la mujer, o hoy podemos decir, de la persona gestante. En ningún punto menciona a el varón procreador, engendrador, ni tampoco menciona al embrión o al feto. Bien. Después Carlos pregunta, y es una pregunta que se repitió varias veces, ¿en qué consiste el protocolo? Dice justamente si hay protocolo para evitar el aborto. ¿Si hay protocolo? Para evitar el aborto. En realidad lo que hay es un montón de programas y de acciones, desde la educación sexual integral en adelante. No existe con ese nombre, lo que hay es educación sexual para que niñas, niños y adolescentes, y también las personas adultas ligadas al sistema educativo, puedan tener información no solamente acerca de métodos anticonceptivos, información acerca de violencia en el vínculo de un noviazgo, información acerca de cómo evitar abusos. Los niños informados, los niños que reciben en forma temprana educación sexual integral, son mucho menos vulnerables a un abuso. Y recordemos que la mayor parte de los abusos de niñas y niños se dan dentro del ámbito de la familia o de personas muy cercanas a la familia. Además de la educación sexual integral, tenemos, por cierto, el programa provincial y el programa nacional de salud sexual y reproductiva, que garantizan el acceso a información, el acceso a métodos anticonceptivos, de una manera, en una gama sumamente amplia, aún en situación de pandemia.
Si a eso quiere alguien ponerle el rótulo de programa para evitar el aborto, obviamente que la educación sexual integral y los programas de salud sexual y reproductiva han sido los que han disminuido las muertes maternas y los egresos por aborto en los hospitales públicos, que son los únicos que se pueden registrar, ya que aquellos que tienen lugar en clínicas o hospitales privados no tienen registro de ninguna naturaleza. Bien, acá Mónica hace 2 preguntas referidas a los anticonceptivos, un par más también. Dice, ¿realmente con 13 años tiene capacidad de elegir métodos anticonceptivos? ¿Y quién Perdón, el seguimiento? no tengo buena, no tengo claridad. Sí. Preguntan si realmente a los 13 años tienen la capacidad de elegir métodos anticonceptivos y si hay profesionales asesorando y realizando seguimiento detrás de eso. Hay un programa nacional, que lo mencionó Claudia, que trabaja justamente para evitar el embarazo no intencional en la adolescencia. Se llama ENIA y ofrece atención en especial para adolescentes. En muchos casos, las adolescentes concurren acompañadas por alguna persona adulta de su confianza o bien acompañadas por su pareja. Pero el Código Penal establece que para los temas de salud, la mayoría de edad se alcanza a los 16 años. Y para todas aquellas intervenciones de salud que no sean intrusivas, que no generen un riesgo significativo, un riesgo importante para la salud de la persona que consulta, adolescentes, tanto mujeres como varones, pueden consultar sin acompañamiento a partir de los 13 años. Esto es parte del Código Civil y Comercial aprobado en el año 2015. Obviamente que cuando un profesional o un equipo profesional atiende a una adolescente, hace una valoración, y en esto la doctora Kemelmacher de Carlucci, que era miembro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia hasta hace unos años, ha sido pionera en el desarrollo del concepto de competencias crecientes. Esto es, la capacidad de tomar decisiones, esta es evaluada por el equipo profesional o por el o la profesional que atiende a esa adolescente. Pero formalmente el Código Civil le da la posibilidad de hacer consultas en salud que no sean intrusivas. Por ejemplo, no podría hacerlo para una cirugía, pero sí para anticoncepción a partir de los 13 años. Bien. Bueno, el resto de las preguntas se empiezan bastante. Alicia dice, ¿en todos los centros asistenciales hay consejería? ¿Cómo? ¿En todos los centros asistenciales hay consejería? En este momento, en situación de pandemia, no. Entonces lo que se hace es una red de derivación. Si no hay en algún centro, a ver, consejería en salud sexual y reproductiva y atención había en todos los centros asistenciales de la provincia hasta antes de la pandemia. Desde el momento en que comenzó la pandemia, ustedes deben saber probablemente que se refuncionalizaron tanto hospitales como centros de salud. Así, por ejemplo, el Hospital Carrillo se ha transformado en un centro de internación de adultos COVID positivos. El Sanatorio Fleming de OSEP también. Y los niños que eran atendidos en estos dos lugares están siendo atendidos en el Hospital Norte. De la misma manera, se ha producido una redistribución de los profesionales de salud. Y en el caso, estos ejemplos que menciono hacen referencia a hospitales. En el caso de los centros de salud también, cada departamento, que hay una coordinación sanitaria departamental, que es la que coordina el funcionamiento de los centros de salud, no solo de los provinciales, sino que también articula con los centros de salud municipales en aquellos municipios que tienen centros de salud,
También hay algunos que han sido destinados exclusivamente a patologías de naturaleza pulmonar, con lo cual no se atienden las especialidades o la atención médica general que se hacía hasta antes de la pandemia, y si se atiende dentro del mismo departamento, se deriva a un centro de salud cercano. Bien. Ahí la última pregunta que por lo que he visto es distinta al resto, tiene que ver justamente con cuál es el alcance hacia un violador si alcanza únicamente con la declaración jurada para prenderlo. No, son cosas diferentes. Una declaración jurada de una adolescente o una mujer que se presenta en un centro de salud o en un hospital y dice haber sido víctima de una violación, le da derecho a acceder a una interrupción legal. ¿Por qué? Porque encuadra en una de las causales del artículo 86 del Código Penal. Si decide hacer una denuncia, esa denuncia sí va a correr por la vía de la justicia, no por la vía no por el campo de la salud, y ahí entrarán en juego las leyes que establecen cuáles son las penas para los violadores, pero son campos diferentes. Yo no soy una especialista en estos temas jurídicos, pero sí tengo presente que una persona que ha sufrido una violación, porque podría tratarse también de un varón que ha sido violado, que obviamente no va a ir a demandar una ILE a un centro de salud, la persona que ha sido abusada tiene hasta 10 años luego del hecho para presentar la denuncia. Y esto tiene que ver con consideraciones de distinta naturaleza, como que el violador puede ser un integrante de la familia o alguien muy cercano, que ejerza amenazas sobre la persona abusada, que la persona abusada no se sienta suficientemente acompañada o con la entereza personal para presentarse a hacer una denuncia. Por eso la ley le da hasta 10 años después del hecho para presentar la denuncia ante la justicia. Bien. Queda una última pregunta. Agustín, ¿cómo está? Ana, ¿cómo estamos con la regulación del misoprostol? El tema del misoprostol era una de las cosas de las que yo pensaba hablar si hubiéramos tenido más tiempo al principio, pero ningún problema, lo abordo ahora. Así como les dije que Mendoza había sido una provincia pionera en derechos sexuales y reproductivos y en el desarrollo del programa, en el año 2009 se produjo lo que yo considero un retroceso, porque se sancionó una ley, la 8116, que restringió el uso del misoprostol al ámbito institucional sanitario. Traducido esto significa que desapareció la posibilidad de que se vendiera en farmacias. Obviamente siempre se había vendido bajo receta archivada, o sea, con el mismo encuadre que los psicofármacos. Digamos que no era un producto de acceso libre ni de receta simple. Hay muchos medicamentos que se venden bajo receta, pero que formalmente la farmacia no tiene la obligación de conservar esa receta. Sí, en el caso de la venta de productos cuya dispensa es bajo receta archivada. ¿A qué lleva esto? A incrementar el mercado negro. El mercado negro no solamente aumenta el precio de un producto, sino que también da lugar a que circulen medicamentos que pueden haber sido robados en otra provincia, medicamentos falsificados. Obviamente ninguna de estas situaciones es una ventaja. Y por otro lado, hay una situación paradojal. Y hoy, en el caso de OSEP no, porque OSEP responde al pedido de interrupción legal de sus afiliados.
Pero en el caso de personas que se atienden en forma particular, que tienen una prepaga, o que tienen una obra social que no da respuesta, terminan accediendo al misoprostol, que es el medicamento que está habilitado en la Argentina para una interrupción legal, terminan accediendo a través del Estado. O sea que esta ley hace que el Estado termine financiando, por imposibilidad de acceder a través de la farmacia, a las prepagas y a las obras sociales. En muchos casos las obras sociales son ellas mismas las que derivan a sus afiliadas al 0800 del Ministerio de Salud de la Nación. La ley para derogar, el proyecto de ley que yo presenté en el año 2018 para derogar la ley 8116, tuvo sanción favorable en la Cámara de Diputados y hace aproximadamente 2 años ya se van a cumplir que está en la Comisión de Salud del Senado y no ha sido tratada. Bien, perfecto. Ana María, te agradecemos. Perdón, Rocío nos había hecho una pregunta más, dice, si no puede ser dañino la carga hormonal que tienen unas pastillas anticonceptivas para una menor de 13 años. Estas son las cosas que tiene que explicitar un profesional cuando ofrece alternativas. Las dosis de los anticonceptivos hormonales son muy bajas, muy bajas. Los anticonceptivos hormonales que se usaban en la década del 50 tenían 10, 20 veces más dosis de hormonas. Las que se usan actualmente son dosis realmente muy bajas. Y además, la Organización Mundial de la Salud plantea con claridad cuáles son los riesgos de una y otra situación. Por ejemplo, un anticonceptivo oral combinado que tenga estrógenos es riesgoso para una mujer de más de 35 o 40, tiene alguna cuota de riesgo. No significa que sea absolutamente contraindicada su uso, pero para una mujer que tenga hipertensión, que tenga problemas circulatorios como varices, esto podría ocurrir en un adolescente, pero seguramente es muy difícil. Toda esta información es la que tiene que valorar el profesional que atiende a cada persona que solicita métodos anticonceptivos, porque puede haber, por ejemplo, y esto ocurre con alguna frecuencia en las adolescentes, que se olvidan de la toma diaria, que exige un anticonceptivo oral de los más comunes. Entonces quizás sea más adecuado un anticonceptivo inyectable, o la colocación de un implante subdérmico que tiene una vida útil bastante prolongada, y en donde la liberación hormonal se hace de manera muy paulatina, con lo cual no es una dosis importante de anticonceptivos que se entrega, sino que se va liberando desde el implante de manera muy lenta, apropiada para garantizar la anticoncepción, pero no provocar daño, por cierto. Bien, bueno, Ana, muchas gracias por el tiempo que te has tomado en la tarde de hoy para acompañarnos, para venir a compartirnos tus reflexiones, por contestar todas las preguntas que te he hecho. Le agradezco también a todos los que han participado de buena fe, y sobre todo con el hábito de aportar desde el chat y de escuchar y no de interrumpir o violentar, como bueno, realmente fue lamentable. Sabemos que haciendo actividades abiertas nos exponemos a esa posibilidad. Es la primera vez que nos pasa. Yo creo que personalmente, y sobre todo como militante, como ciudadano y como militante, no concibo la violencia en ninguna de sus formas. En este tema o en cualquier otro, quienes presentan posiciones más extremas y más radicalizadas generalmente terminan cayendo en este tipo de conductas que no nos sirven para construir nada, absolutamente nada. Opinemos esto o opinemos en otra cosa. Sí, como presidente del Comité Radical de Guaymallén, referido a algunas preguntas, me tomo la libertad de plantear. Bueno, hubo 3 que me gustaría contestar. Una
respecto a la religión, vi muchos comentarios, el partido como tal es una organización política y está ajeno de cualquiera de los credos que todos sus militantes puedan tener. La verdad, esas son decisiones personales, cada quien puede elegir creer en lo que quiera, pero no es algo que incumba a nuestro partido, que se define como laico. Bien, y en ese sentido la convicción personal es fuertísima, e incluso entiendo que Iglesia y Estado son asuntos separados. Ya vimos cómo en la discusión del matrimonio igualitario hace una década, nos tocó que algunos sectores religiosos planteaban que el matrimonio en un término religioso y no público. Bueno, justamente por esa simbiosis entre el Estado y los espacios clericales, el Estado termina apropiando ese término y después, bueno, realmente pasa a ser un término público. Puede, más allá de si algunas personas o no se sienten en la libertad de sentirse ofendidas, que desde luego no es el propósito. Después, respecto a las encuestas, algo dijo Ana al respecto. Obviamente encuestas hay tantas como queramos hacer, hay algunas más serias, algunas menos serias, algunas que pueden dar más allá, algunas que pueden dar más acá. Está claro que personalmente no hago política para la mayoría, personalmente hago política para manifestar cuáles son mis convicciones, y me encanta que quienes coincidan, quienes comulguen con este proyecto de sociedad, de república, bueno, nos van a encontrar ahí, y donde desde luego lo primero que tenemos que entender es que la tolerancia es un elemento fundamental de la república, con sus instituciones, con el Congreso y la legislatura a la cabeza. Que el año pasado, que hace 2 años, votado en contra de una situación no significa que va a ser permanente. En buena hora la sociedad es dinámica, aprende, a veces también así como avanza en un sentido, vuelve, ¿no? Me dice Mariana que no se me está escuchando bien. Voy a intentar acercarme un poquito más. Digo, en muy buena hora la sociedad como colectivo, así como cada uno de nosotros, avanzamos en un sentido. Una vez que avanzamos entendemos que puede haber sido un acierto o no, siempre está la posibilidad de volver a legislar en contrario. Bien, bueno, son oportunidades que nos tenemos, sin lugar a dudas, insisto, en todos los temas, no solamente en este. Este está claro que es un tema que toca las fibras más íntimas de muchos de nosotros. Lo importante acá es fundamentalmente la libertad individual y el poder elegir. Me encantaría que todo el mundo pensara y viviera como yo lo hago. Bueno, claramente no me va a pasar nunca. A lo sumo si encuentro una pareja o algún grupo de personas que así lo hagan. Y finalmente, disculpame, que fue algo que dije al principio y también lo planteó después Ana María, la posición partidaria, en este sentido, todas las instituciones de la sociedad están atravesadas por distintas posiciones. Dentro del partido encontramos gente que acompaña este proceso con mucho ahínco militante, gente que hoy prefiere mantener la situación como está, bien, prefiere mantener la situación como está, más allá si lo considera un estado ideal o el estado menos malo. La verdad que eso es otra discusión, pero sin lugar a dudas nos atraviesa. Lo vimos en el Congreso de la Nación, donde legisladores de los partidos más conservadores, de los partidos más extremos de izquierda, había legisladores que votaron a favor y legisladores que votaron en contra. Dentro del radicalismo, dentro del Frente para la Victoria, que era en ese momento, dentro del mismo FIT, tuvo un legislador que se desmarcó de la posición partidaria. Digo, es algo que claramente atraviesa a los partidos políticos, atraviesa a nosotros nuestros hogares y atraviesa todas las instituciones en las que convivimos diariamente. Por eso creo que lo más importante es abrir estos espacios, compartir estas reflexiones, formarnos. A veces nos convenceremos y a veces no, pero no. Lo que realmente me duele fue lo que hoy un puñado, porque realmente son un puñado, veo que con muchas ganas de participar, han estado durante toda la conversación posiciones distintas, eso lo refleja el chat. Bueno, creo que eso es lo más valioso que deja la tarde compartida de hoy.
en muy buena hora. Yo públicamente está claro cuál es mi opinión, mi posición al respecto, es algo que soy convencido que por ahí se empieza cualquier conversación diciendo qué es lo que uno cree, y por ahí pasa la honestidad intelectual, que es fundamental para arrancar cualquier debate. Bueno, ya viendo la hora, les agradezco a todos por la participación. Es una discusión que va a seguir. Nosotros todas las semanas vamos teniendo webinarios con distintos temas de agenda pública. El debate está instalado en la sociedad. Hoy es un día muy especial para quienes creemos que es importante cambiar la legislación vigente, por eso no queríamos dejarlo pasar, y mucho más sabiendo que iba justamente a acercarse gente que no solamente piensa o lo ve desde donde lo veo yo, sino que lo ve, o que cree que hoy deberíamos quedarnos como estamos. Así que bueno, sin más, digo buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos, y muchas gracias por haber participado. Ana María, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, y Claudia, como dije al principio, se tuvo que retirar a la mitad de la ponencia por una reunión de la parlamentaria.